Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar los devocionales a partir de ahora en una serie denominada Los 3:16, con la certeza de que el versículo más conocido de la Biblia, en Juan 3:16, nos ha dejado una enseñanza de vida eterna. Vamos a recorrer los versículos 3:16 a partir de Hechos, en las epístolas que siguen en el Nuevo Testamento, los que también seguramente nos han de dejar enseñanzas, como lo hace la palabra de Dios en todos sus libros. Como les dije, hoy vamos a ver Hechos 3:16. Nos dice la palabra de Dios: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Este capítulo de Hechos nos narra acerca de la sanación de un paralítico. No solo vamos a ver el 3:16 de este capítulo, sino que vamos a analizar el contexto del pasaje bíblico, de esta fracción a donde Lucas refiere específicamente la sanación de este paralítico, mencionando que el problema estaba localizado en los pies y tobillos. Debemos recordar que Lucas era médico. Este paralítico fue reconocido porque era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, llamado La Hermosa, y también nos relata que los judíos que lo veían se llenaban de asombro y se espantaban por lo que le había pasado. En Hechos 3:12 nos dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. En este contexto, Pedro se dirige a los varones israelitas en un persuasivo y manifiesto discurso. Ese tiempo era un periodo de transición. Todavía la iglesia no se había puesto en marcha en otras áreas más que en Jerusalén. Estaba limitado a Jerusalén. Todo esto pasaba en Jerusalén. Pedro tuvo entonces mucho cuidado en aclararle que este milagro no se había realizado por medio de su propio poder. Y veremos que Pedro dirigía la atención de sus oyentes judíos hacia el Antiguo Testamento y les pediría que si volvían a Dios, estas profecías se podrían cumplir. Escuchemos algunas de las profecías que la mayoría de aquellos israelitas conocía muy bien. El profeta Zacarías, en el capítulo 12 de su profecía, dijo en el versículo 10: pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía podría haber sido cumplida si ellos hubiesen vuelto a Dios, se hubiesen vuelto al Señor. No fue cumplida en ellos, porque la nación no aceptó al Señor Jesús en aquel entonces. No se arrepintieron ni se volvieron a Él. Y lo que Pedro estaba haciendo era rogarles que se volviesen al Señor. Pero ellos se negaron a arrepentirse, y que esa no era la hora para ellos, puesto que consideraban que ese no era el tiempo donde había de llegar esta profecía de Zacarías, que fuese cumplida. Veamos otra de las profecías, pues lo que escribió Ezequiel, y más adelante también hay una profecía de Isaías. Ezequiel, en el capítulo 36 de su profecía, en los versículos 27 y 28, dijo: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos
y lo pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. El profeta Isaías en el capítulo 12, en los versículos 1 y 2 dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Se puede mencionar a Isaías en el capítulo 35, versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el paralítico saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios por medio de Isaías revelaba profecías que se cumplirían cabalmente. Y leímos acerca de este paralítico, donde se anunciaba que saltaría como un ciervo. También leamos en este capítulo 35 el versículo 10, que nos dice: y los redimidos por el Señor volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ellos deberían haber comprendido que lo que sucedió a este paralítico fue, en miniatura, una descripción del estado espiritual de toda la nación. Si ellos se hubiesen vuelto a Dios, todas estas promesas habrían sido cumplidas. Volviendo ahora al capítulo 3 de Hechos, leamos los versículos 13 al 15, donde Pedro continuó hablando y dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Leímos: pero vosotros negasteis al santo y al justo. Unas palabras duras de Pedro hacia sus oyentes. Me llama poderosamente la atención de su mención como santo. Hay tantos lugares donde se menciona así al Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Una hermosa versión de su santidad está escrita en Hechos 1:35, en el nacimiento del Señor. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La otra palabra que usó Pedro en su disertación fue justo. Juan también lo menciona con este adjetivo, que le corresponde solamente a Dios. En 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay que destacar que Simón Pedro nunca predicó un sermón sin dejar de hacer mención a la resurrección de nuestro Salvador. De la misma manera el apóstol Pablo también lo hizo así. Siempre hizo mención sobre la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Pero desafortunadamente muchas veces en la actualidad hay muchos sermones que son predicados, y cuántas veces nos olvidamos de mencionar acerca de la resurrección de nuestro amado Salvador cuando estamos enmarcados en este contexto. Pedro continuó hablando en el versículo 16 de este capítulo 3 de Hechos, en el versículo 16, como ya lo leímos: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.
Por la fe en su nombre leímos, y cada uno de nosotros pusimos nuestra fe en él. Esa fe fue expresada en Jesucristo en su primer párrafo de Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice que nuestro Señor Jesucristo es el autor. El término autor contiene una gran riqueza semántica en el idioma griego clásico, refiriéndose a alguien que tiene prominencia por ser fundador, guardián y superior de algo. Consumador quiere decir cumple, completa, concluye. Los dos términos, por lo tanto, parecen funcionar como una unidad cristológica, de tal manera que Jesús es el iniciador y ejecutor de la fe. Él es el prototipo, pero no uno que pueda ser superado, ya que también es el perfeccionador de esta fe. Es por la fe que nos lleva a Él. Es esa fe que nos hace transitar por el camino angosto. Así lo hizo este hombre paralítico. El Señor ya había resucitado, porque nada lo podía retener. Y todo lo que hicieron los apóstoles en su nombre, como leímos, esta sanación en esta oportunidad, lo habían recibido del Altísimo. Ellos, los apóstoles, nunca dejaron de hablar del Señor. Su amor por nosotros, no dejaron de hablar de la salvación que viene solamente por Él, tampoco dejaron de hablar de esta fe que tenemos cada uno, esta fe que hemos puesto en nuestro Creador. Nuestra fe no es vana, que hay esperanza, que Cristo por su gracia salva. ¿Dejaremos de hablar, de proclamar a nuestro Salvador? Entonces, hermanos, no callemos. El Señor nos bendiga.